reavivados por la palabra de Dios. Hoy nos dedicamos al capítulo 27 del libro de Job. Antes pidamos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, al meditar en tu palabra pedimos que puedas abrir nuestro entendimiento para comprenderla y nuestra disposición para obedecerla. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. En este capítulo 27 de Job, nos encontramos con el noveno discurso, o el discurso final de Job. En este capítulo, él reafirma su inocencia. Lo hace en términos categóricos. Versículo 2. Juro por Dios el Todopoderoso, quien se niega tan a hacerme justicia, quien me ha amargado el ánimo, que mientras haya vida en mí y aliento divino en mi nariz, mis labios no pronunciarán maldad alguna, ni mi lengua proferirá mentiras. Quiere decir que aunque él pensaba que Dios no lo escuchaba, no le hacía justicia, no lo resolvía, de ninguna manera él dejaría de ser íntegro para con Dios. Mis labios no pronunciarán maldad, ni mi lengua proferirá mentiras. Jamás podré admitir que ustedes tengan la razón mientras viva. Insistiré en mi integridad. Versículo 6. Insistiré en mi inocencia, mientras viva no me remorderá la conciencia que terminé mis enemigos como los malvados y mis adversarios como los injustos. Me pregunto, dice Job, ¿qué esperanza tienen los malos cuando son eliminados? ¿Cuando Dios les quita la vida? ¿Escucha Dios el clamor de los malos cuando les sobreviene la angustia? ¿Acaso se alegran en el Todopoderoso o claman a Dios en todo tiempo? Yo les voy a mostrar algo del poder de Dios. No les voy a ocultar los planes del Todopoderoso. Si ustedes mismos han visto todo esto, ¿a qué viene tanta palabrería? Desde el versículo 13 en adelante, nos encontramos con el tercer discurso de Zofar, un poema cuya síntesis, resumo, versículo 13. Esta es la herencia que Dios tiene reservada para los malvados. Esta es la herencia que recibirán del Todopoderoso. No importa cuántos hijos tengan, la espada los aguarda. Jamás sus pequeños comerán hasta saciarse. La muerte sepultará a quienes le sobrevivan. Sus viudas no llorarán por ellos. Y aunque amontonen plata como polvo y apilen vestidos como arcilla, será el justo quien se ponga esos vestidos y el inocente quien reparta esa plata. Las casas que construyen parecen larvas de polilla. Son frágiles. Sus obras son frágiles. Se acuestan siendo ricos. Cuando se despiertan, sus riquezas se han esfumado. Les sobreviene un diluvio de terrores. La tempestad los arrebata por la noche. El viento del este se los lleva y desaparecen. Los arranca del lugar donde viven. Se lanzan contra ellos sin clemencia. Versículo 23. Agita las manos y aplaude burlón. Entre silbidos los arranca de su lugar. Zofar, en su tercer discurso, aunque falte la respuesta y la intervención de Dios haciendo justicia. Un Job que reafirma su compromiso con el Dios que vive por los siglos de los siglos. Y, en contraste, un Zofar que reafirma el fin de los malos. Claro, ellos pensaban que Job era parte de los malos, por eso sufría lo que sufría. Y como ya lo hemos visto en capítulos anteriores para quienes nos acompañan permanentemente, el sufrimiento no siempre es el resultado de nuestros pecados, de nuestros errores o de nuestro comportamiento. A veces sufrimos por la existencia del mal y del pecado en el mundo. Indirectamente sufrimos las consecuencias, y eso es lo que no entendieron. Pero después van a entender hacia el final del libro y hacia el final de la historia. Los sufrimientos de Job no se debían a las consecuencias de su pecado, sino se debían a un tiempo de prueba a través del cual Job demostraría su fidelidad para con Dios independientemente de la prosperidad o de las bendiciones recibidas. Seamos más claros. Hay quienes piensan que cuando uno confía y cree en Dios, todo nos va bien. Y es verdad que el Señor muchas veces nos bendice y acompaña nuestra vida con prosperidad. Pero los justos, los hijos de Dios, también enfrentan dificultades y adversidades. También enfrentan problemas. Entonces,
Nosotros somos de los que confiamos en Dios cuando Dios nos bendice y todo es prosperidad. Seamos más claros. Hay quienes piensan que cuando uno confía y cree en Dios, todo nos va bien. Y es verdad que el Señor muchas veces nos bendice y acompaña nuestra vida con prosperidad. Pero los justos, los hijos de Dios, también enfrentan dificultades y adversidades. También enfrentan problemas. Entonces, nosotros somos de los que confiamos en Dios cuando Dios nos bendice y todo es prosperidad. Y en el valle de la adversidad, ¿estamos dispuestos a confiar y depender de Dios cuando todo lo recibimos abundantemente y cuando hay escasez? ¿Estamos dispuestos a confiar y depender de Dios cuando todo es victoria y celebración? ¿O cuando también hay derrotas, hay fracasos, hay adversidades, hay preguntas? Amigos, necesitamos tener un vínculo permanente con Dios. Y esa presencia permanente de Dios fortalecerá nuestra vida cuando las cosas van bien, y fortalecerá nuestra vida cuando tenemos que enfrentar dificultades. Muchas, dice el Salmo, son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Aún en la presencia de Dios, aún en la bendición de Dios, puede ser que a veces tengamos que enfrentar un horno ardiente como los jóvenes hebreos en el primer capítulo de Daniel. Puede ser que, aún en la presencia y en la voluntad de Dios, tengamos que enfrentar apedreamientos como Pablo. Tuvo que enfrentar o cárceles como algunos de los discípulos de Jesús tuvieron que enfrentar como resultado de su integridad. Pero por algo la Escritura dice, «Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida». Sé fiel a Dios permanentemente, independientemente de la temperatura que haya a tu alrededor. Sé fiel a Dios. Sé fiel cuando sale el sol y cuando llueve. Sé fiel cuando Dios responde inmediatamente tu ruego o cuando Dios te pide que esperes. Sé fiel cuando Dios responde que sí y cuando Dios responde que no. Sé fiel cuando entiendes y cuando no entiendes. Sé fiel a Dios en el amanecer y en el brillo del esplendor del día y en la oscuridad y las tinieblas de la noche. Sé fiel a Dios hoy, mañana y siempre. Y más tarde cuando el Señor regrese. Y más tarde cuando el Señor lo considere oportuno, cosecharás el resultado de tu fidelidad. Ahora te invito a buscar a Dios en la oración. Padre nuestro, ayúdanos a amarte con fidelidad, independientemente de las situaciones que enfrentemos cada día. Abrázanos con tu gracia y fortaleza. Te lo pido y agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén.